Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy voy a seguir respondiendo algunas preguntas. Ahora vamos con una pregunta que me hizo Paola Ascoiti, que es si las echeverias oscuras tienen algún secreto. Ella me cuenta que la Black Prince, Affinis, etcétera, no tiene suerte con ellas y se les mueren. Bueno, para esta pregunta que es muy interesante, les voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con las plantas que son rojas, ¿sí? Las plantas que son rojas, naranjas, azules, que tienen mucho de esos pigmentos, son plantas que producen antocianinas. Las antocianinas son pigmentos que las plantas producen en situaciones muy particulares. Primero, la producción de antocianinas depende de la genética de la planta. O sea, puede ser que hay plantas que ya genéticamente generen más antocianinas que otras. El pigmento antocianina es un pigmento que es ácido, ¿sí? Se produce con pH ácido. Ese es un tema a tener muy en cuenta cuando uno prepara un sustrato, porque por lo general las echeverias son más amigas de lo básico que de lo ácido, ¿sí? O sea, normalmente las plantas que crecen en medios ácidos son las plantas tropicales. Por otra cuestión, la antocianina es un anticongelante natural, o sea, la planta está en una situación de hoy, como por ejemplo hoy, una temperatura preciosa, 25 grados, baja la temperatura mucho de golpe. Eso hace que la planta genere antocianinas porque es un anticongelante. La planta dice, me voy a helar, genero antocianinas para no helarme, ¿sí? O sea, esa antocianina la genera porque puede haber un cambio brusco de temperatura, sobre todo en los inviernos. Los climas fríos en el invierno es cuando más lindas se ponen nuestras echeverias, más rojas por las antocianinas, porque son los mecanismos de defensa. También porque están estresadas esas plantas, entonces también mecanismo de defensa. Si a eso le sumo sequía, también produce antocianina. Y como les conté, hay un componente genético muy importante que es la información genética que trae cada especie. Por ejemplo, la frutilla, el tomate tienen antocianinas. El pigmento antocianina es muy interesante, hay mucha gente que está investigando cómo generarlo, porque es un pigmento que se usa mucho en la industria cosmética, en la comida y en la medicinal. Hay muchos pigmentos, la clorofila es el pigmento verde, la antocianina rojos, naranjas, azules, después tenemos flavonoides, carotenos, que es el naranja de la zanahoria, el amarillo, ¿sí? Entonces, esta antocianina, este pigmento rojo, tiene un porqué. En general, yo investigué una de estas especies que vos me nombraste, que es la Affinis. La Echeveria Affinis es originaria de Durango, Sinaloa, de una sierra madre oriental en Chihuahua, México. Crece en ambientes calientes, ¿sí? Calurosos. En general, a la sombra está protegida, o sea, en la sierra oriental está protegida de la radiación. Crece en lugares donde no tiene sol directo, ¿sí? O sea, crece como nosotros podemos cultivar a las orquídeas, con sol filtrado. Bien. Además, es un lugar seco, árido. Entonces, tenemos aridez, sequía, amplitud térmica porque es en la montaña. O sea, tiene noches más frescas, días muy cálidos, secos. Y además no les da el sol directo, ¿sí? Entonces, nosotros traemos esas echeverias acá, por ejemplo, yo en Buenos Aires, y las ponemos con todo el resto y les va muy mal. Les va muy mal por distintas cuestiones. Una, yo tomé la Affinis porque la Echeveria Affinis, que también hay verde, hay cultivares verdes, hay cultivares negros o rojos, es una especie pura. Entonces, esas condiciones que tiene, las tiene por su genética y no están inducidas. No es que yo hago que la planta tenga color, porque hay muchos mecanismos para inducir la coloración de las plantas. Y a veces nosotros compramos una planta variegada preciosa, me pasó a mí, carísima, y el variegado se le fue. O sea, es un variegado inducido. Sería una planta variegada trucha, como le decimos en Argentina, trucha, no verdadera, es una estafa. Bueno, hay mucha gente que estafa de esta manera.
Lo mismo en el sentido de que las coloradas, cuando uno les induce la producción de antocianinas, las puede inducir con un montón de sustancias químicas, con luz, con temperatura, con diferentes cuestiones. Entonces yo voy a inducir esa planta, la voy a poner roja divina, viene alguien, me dice qué hermosura, esta planta está roja, no la tengo, es una novedad, se la lleva y a los 15 días se pone verde la planta. ¿Por qué? Porque estuvo inducida. Genéticamente no tiene la cuestión genética como la afinis negra que genéticamente produce antocianina, sino que está inducida. Ojo con eso. Entonces, primero, ¿por qué se te mueren las plantas rojas? Puede ser porque estén al sol. Entonces, las plantas rojas, las antocianinas, normalmente necesitan sol filtrado, ¿sí? No demasiada sol directo. Esa es una de las cuestiones. Porque la planta se pone roja por el frío normalmente. Pero si tengo sol filtrado, mejor. Por otro lado, uno puede generar antocianinas, como les dije, y uno induce eso, ¿no? Y hace que la planta manifieste un fenotipo diferente al que tiene. O sea, voy a vender una cosa divina, pero después voy a comprar una princesa y después se va a transformar en el zapallo, como los dibujitos animados, como Cenicienta. Entonces, ojo con eso. Hay muchas variables que pueden hacer que uno induzca distintos colores. Una son los rayos, la radiación, ¿sí? Los rayos pueden hacer que la planta produzca más o menos antocianina. La cantidad de luz, si yo las cultivo en sombra, muchas especies responden produciendo más antocianina. Esa es otra. ¿Qué más? Las temperaturas, si las pongo esa planta en una heladera unas horas, ¿sí? Va a hacer que genere más antocianinas. Y también hay nutrientes como el magnesio que también puede producir más antocianinas. Bueno, esto es un mundo impresionante y maravilloso de investigar, pero lo que te quiero decir es que quizás lo que esté pasando es que tengas las plantas rojas con mucho sol, mucha radiación y no, digamos, no están preparadas para tanta radiación. Son plantas que normalmente tienen sol filtrado. Bueno, espero que te sirva la respuesta y que les sirva a todos los que la estén mirando porque es una pregunta muy interesante. Gracias, nos vemos en el próximo.